Gracias por acompañarnos a los que se están uniendo a la transmisión. Vamos a empezar en unos breves momentos. Queremos primeramente dar las gracias a ustedes, a los que se están uniendo a esta transmisión, porque el día de hoy queremos compartirles el tema de composición química de los planetas gaseosos. Esta va a ser una charla que va a ser impartida por Ariana Silva, la cual es miembro de ASAFILE también. Y bueno, ella es, podríamos decir que nuestra más reciente miembro que tenemos hasta el momento. Ella es estudiante de la carrera de Ingeniería Química y es por eso que ella nos va a estar compartiendo bastante relacionado a lo que ella está estudiando actualmente. Es astrónoma aficionada, es una joven que tiene bastante futuro, pues, a través de sus estudios. Antes de comenzar la transmisión, yo quisiera compartirle a ustedes, bueno, los que nos acompañaron anteriormente, ustedes vieron que hicimos una transmisión en línea de lo que es de la Luna. También la otra, quería hablarle a ustedes de la siguiente charla que vamos a tener la semana siguiente. Esta va a ser impartida por una colega mexicana, divulgadora de ciencia. Su nombre es Ana Julia Banda. Y quisiera compartirle un poco. Ella es divulgadora de ciencia, especialmente en el tema de la astronáutica. Este es podríamos decir, el volante de ella. Va a estarnos mencionando las principales, las anteriores misiones a Marte que se han llevado en los años anteriores y ahorita las recientes que se están llevando a cabo, cuál es la importancia, cuál va a estar haciendo el impacto en la sociedad y temas así relacionados. Ella es divulgadora científica, su página es muy seguida en las redes sociales, tiene bastante conocimiento en estos temas y bueno, le invitamos para el siguiente domingo, el 2 de agosto, en horario de las 7:30, el mismo horario de ahorita que estamos iniciando esta transmisión, 7:30 de la noche, hora de Centroamérica, 8:30 de la noche, hora de México. Entonces, como les comentaba, es una profesional con muchas capacidades y es parte de la divulgación de nuestras tareas de divulgación de ciencia que nosotros desde acá, desde León, Nicaragua, realizamos para tratar de motivar especialmente a aquellas personas jóvenes, los jóvenes estudiantes, para que se acerquen más a temas STEM, a los temas de ciencia, que son ustedes podrán ver ahora que son muy, muy necesarios. Entonces voy a compartirle ahora, veo que ya está en línea, Ariana, y la vamos a agregar en estos momentos. Hola Ariana, buenas noches. Buenas noches, Emilio. ¿Qué tal? Ya un poco, ya lista para compartirnos un poco este tema bastante interesante de lo que es la química de los planetas gaseosos. Ah, claro que sí. Mira, te quería preguntar, antes de iniciar esta charla contigo, Ariana, pues quería preguntarte una pregunta por curiosidad. La química es una de las ciencias, tal vez los que nos están viendo, es una de las ciencias, podríamos decir, que es de las poco conocidas o menos estudiadas y que mucha gente le teme. Pero es bastante raro, por ejemplo, ver a jóvenes, especialmente mujeres, que estén estudiando esta carrera de ingeniería química, que es tu carrera actual, ¿verdad? ¿O no? ¿Es así? Sí, así es. ¿Qué te motivó a estudiar esta carrera, Ariana? Primeramente, antes que comencemos. Bueno, primero tendría que aclarar que ingeniería química se trata más que todo como decir ingeniería de procesos. Entonces, se toman en cuenta procesos químicos y físicos para la transformación de alguna materia prima en alguna industria a un punto final que después posteriormente se obtiene. Pues yo siempre he sido bastante curiosa con temas de ciencia, entonces no creo, a mí al menos no se me hizo raro después querer decidir estudiar ingeniería química. ¿Qué año llevas actualmente ahorita en la universidad? Actualmente estoy terminando el primer semestre de tercer año. Para los que no están viendo de otros países, acá en Nicaragua, para sacar un título de ingeniero, son 5 años para poder obtener el título de ingeniero, más las especializaciones que tienen que sacar posteriormente.
Y podríamos decir entonces, Ariana, de que estás en la mitad del camino Sí, actualmente. sí, meramente la mitad. Y bueno, otra pregunta que te quería realizar en este momento es de que yo les comentaba a los que nos estaban observando de que tú eres el miembro más nuevo que tenemos acá en Asafile y quería preguntarte, ¿qué es lo que te motivó? O sea, ¿por qué te nació contactar a Asafile y tratar de ser miembro y tratar de divulgar ciencia como nosotros estamos intentando hacer? Bueno, desde pequeña yo siempre he tenido lo que es curiosidad sobre temas astronómicos, no, y siempre les estuve preguntando a mis papás o a mi mamá de cosas así como qué son las estrellas. Y bueno, ellos como no tienen muchos conocimientos al respecto, Uh -huh. me daban respuestas un tanto no científicas. Ajá. Entonces, siempre he tenido pues esa como curiosidad. Después, ya que empecé a observar el cielo con aplicaciones en el teléfono e inclusive en la computadora, entonces yo dije, bueno, me gusta pues la astronomía, cada vez estoy aprendiendo más. Y de repente me salió un post de la página de Asafili que decían que iban a hacer una observación en el Parque Central de León. Entonces le dije a mi mamá que fuéramos porque jamás había visto a través de telescopio. Y entonces yo le dije a mi mamá, vamos, le digo, y entonces ella me acompañó y fuimos y pues hice la observación pues ahí de la luna, que en ese momento se estaba haciendo, y posteriormente uno de los integrantes me dio un volante. Y Uh -huh. entonces pues, estuve platicando con mi mamá, le estuve diciendo de qué pensaría ella o qué opinaría ella pues de unirme a ustedes, porque también pienso que uno no aprende Excelente. solo, aparte de sí mismo, creo que también es mejor aprender en grupo, porque Así es. cosas puede estar errada, entonces alguien más me puede hacer ver que no es así, pues, y que hay una forma que es mejor o que es la correcta. Ah, excelente. Qué súper, porque la verdad que, como les comentaba, pues eres una persona bastante joven y espero que aquellas personas que están viendo esta transmisión, que son jóvenes también, pues se animen, vean a Ariana también y que ella se ha animado a divulgar ciencia, además de las responsabilidades de estudio que tiene y que realmente, pues, que miren que realmente en esta materia, en este campo es bastante importante hacerlo. Y más aún cuando son jóvenes, pues, porque realmente ustedes, los jóvenes, son las personas, los futuros líderes de nuestra sociedad, y ver personas como ustedes que están tomando este tipo de iniciativa, pues, es bastante asombroso, pues. Bueno, sin más preámbulo, pues, Ariana, no sé si puedes compartir tu pantalla para que nos platiques un poco sobre qué es lo que lo tienes, qué es lo que tienen. Ah, bueno, y te mandaron un saludo, estoy viendo de acá. Ok, gracias. Bueno, antes de ir, mientras compartís pantalla, yo quisiera animar a los amigos y amigas que están viendo la transmisión, que si tienen ustedes preguntas, comentarios y todo, pues si quieren compartir también sus conocimientos o algo relacionado a lo que Ariana nos va a compartir esta noche, pues siéntanse en la libertad de hacerlo. Nosotros al final vamos a leer esas preguntas y vamos a tratar de respondérselas de la mejor manera posible. Entonces, muy bien, aquí tengo la presentación, la vamos a ir agregando ahí. Y bueno, va a haber para no dar, no dar larga a este asunto, pues a este interesante tema, pues Ariana, el espacio es tuyo, te escuchamos y gracias gracias también por impartir esta charla. Gracias a ustedes también porque me han dado la oportunidad. Muy bien, ahora sí, me voy a poner en mudo. Ok. Ok, muy buenas tardes a todos. El tema de que les vengo a hablar es la composición química de planetas gaseosos. Uno escucha decir que, un ejemplo, que en Venus su atmósfera está conformada por gases de efecto invernadero, o que el componente más abundante en el universo es el hidrógeno. Pero ¿se han preguntado ustedes cómo es de que se tiene este tipo de conocimiento si nosotros no hemos viajado a Venus para comprobar de que hay gases de efecto invernadero, y mucho menos hemos viajado a planetas masivos como Júpiter o Saturno, como para saber la composición que tienen estos? La verdad, no es necesario viajar. La luz es tan increíble que desde las fuentes de emisión
de luz y también por los espacios donde atraviesa la luz, puede obtener información y la va como almacenando para que nosotros después tengamos la oportunidad de leerla, siempre y cuando tengamos las medidas correctas, los medios y sobre todo el conocimiento de la interpretación de estas. En el primer punto que estaremos hablando por eso será el espectro electromagnético, que es la base de la luz, porque la luz son ondas electromagnéticas. Acá tenemos un haz de luz blanca que viene directamente desde el Sol y posteriormente se descompone en haces de colores. Estas son longitudes de onda a distintas frecuencias. Aquí tenemos los ejemplos de esto. Tenemos el espectro infrarrojo, el espectro ultravioleta y el espectro visible. La luz nos permite también conocer las temperaturas a las que se encuentra un cuerpo, dependiendo del tono que emita. Un ejemplo, las estrellas podrán ser desde rojas hasta blancas, dependiendo de la enana blanca, como las enanas blancas, perdón. Entonces, si es de color rojo, tendrá una temperatura bastante pequeña. En cambio, si tienen tonalidades como azules o blancas, ya estarán alcanzando temperaturas mayores. Aquí también tenemos los que son una onda. Las longitudes de onda se miden desde de pico a pico de una onda. También las frecuencias, que es la cantidad de ondas que pasan en un solo punto. Las frecuencias son las que le dan las tonalidades a la luz, pues. Es decir, nuestro ojo es sensible a ciertas frecuencias. Y de igual manera no podemos ver el espectro infrarrojo porque no es visible para nosotros. De igual manera el ultravioleta. También para entender un poco de lo que es la química, cómo en los planetas y también cómo se llega a obtener esa información, tenemos que tener en cuenta la estructura de un átomo. ¿Por qué? Porque estamos analizando compuestos químicos y, como dije, la luz acarrea información de estos compuestos. Y tenemos que ver como el principio básico de cómo estos compuestos se pegan a la luz, por así decirlo, o cómo es que la luz lo va cargando. En realidad, tenemos el modelo atómico de Dalton, que es un modelo atómico bastante sencillo, bastante similar a lo que llegaría a ser un átomo. Entonces tenemos de que en su núcleo hay protones y hay neutrones, que son cargas positivas y cargas neutras. Y alrededor de esta hay electrones que están cargados de forma negativa. Todo depende de los electrones, absolutamente todo, porque de los electrones dependen las reacciones, dependen los tipos de emisión que llegan a afectar ciertos compuestos. Entonces, los electrones son la base de todo. Luego tenemos los números cuánticos. Para poder entender cómo se comporta un átomo, hay distintos números cuánticos. En este caso, el de importancia va a ser el número cuántico principal n, porque aquí distribuimos estas líneas de acá como las capas, se podría decir, en realidad son niveles de energía del átomo. Entonces, estas capas tienen su nombre, que son KL, MN o PQ. Y de igual manera están ubicadas desde la capa de menor nivel de energético están ubicadas yendo del núcleo hacia afuera, están ubicadas de la capa de mayor nivel energético hasta la de menor nivel energético. Es por eso que en las reacciones se dan una reacción más fácil del desprendimiento de los átomos de las capas exteriores que tienen esto. Entonces, aquí tenemos que la emisión de un fotón. La luz tiene comportamientos de onda como de partícula. Y como dije, todo depende del electrón. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de los números cuánticos principal n, sobre todo lo que tienen que ver las capas de un átomo, entonces, cuando un átomo está en un nivel estable, por así decirlo, cuando su electrón está naturalmente en una sola capa. Es decir, hay electrones que están posicionados a su capa en su estado fundamental, pero en cambio nosotros le podríamos suministrar energía o quitar energía y entonces el electrón se va a ir moviendo a un nivel mayor o menor de
energía en las capas del átomo. Entonces, cuando un electrón salta de una capa a otra en su nivel energético, entonces es cuando se dan las emisiones de un fotón. En este caso es cuando va de un mayor nivel energético a un menor nivel energético, porque está desprendiendo energía. Entonces desprende esa energía en forma de fotón. Tenemos ahora la espectroscopía. La espectroscopía es una técnica de descomposición de la luz para el estudio de la difracción. ¿Esto qué nos quiere decir? La técnica para poder detectar los compuestos químicos en planetas, nebulosas, estrellas, es la espectroscopía, porque nosotros no vamos a poder ir a una nebulosa, traer una muestra y analizarlas en laboratorios terrestres. Eso no se puede hasta el momento, quién sabe, tal vez en un futuro si la tecnología lo permita. Pero por el momento solamente nos basamos en la luz. ¿Por qué? Porque tenemos aquí, como dije anteriormente, los niveles energéticos o las capas de los átomos, que son desde la 1 hasta la 7. Y como anteriormente les dije, un átomo va saltando de capa. Entonces, dependiendo de la capa a la que salte, de la distancia inicial a la final, entonces van a desprender distintos tipos de ondas, ya sean el espectro de luz visible, el espectro infrarrojo o el espectro ultravioleta. En este caso nosotros nos vamos a enfocar solo en el espectro visible y el espectro infrarrojo, porque es el que más se utiliza para poder detectar no solo los compuestos. Este es otro beneficio de la espectroscopía, que no solo se detectan compuestos químicos, sino también características como temperatura, densidad y un sinnúmero de propiedades físicas que podrían llegar a tener planetas o nebulosas, inclusive los satélites que rodean a Saturno o Júpiter. En la parte superior derecha nosotros tenemos el espectro de emisión del hidrógeno en sus distintos niveles de onda, que es, bueno, más adelante estaré explicando lo que es el espectro de emisión, pero por el momento tenemos de que la línea inicial y el estado final al que van saltando los electrones, como anteriormente dije, van desprendiendo distintos tipos de ondas. Entonces, este es el espectro del hidrógeno. Sus átomos van saltando de una capa a otra y por ende van emitiendo distintos tipos de energía. Estas barras que están aquí son como las frecuencias de esa onda. Entonces se tienden a clasificar en la serie de Lyman, que son las ultravioletas, las de Balmer, que son las visibles y ultravioletas, las de Paschen, eso me cuesta pronunciarlo, y que es el infrarrojo, y la serie de Brackett. Entonces, pero como anteriormente dije, solamente nos vamos a enfocar en el visible y en el infrarrojo, que son a los que se le da más como protagonismo en esta área. También el ultravioleta, pero el ultravioleta es muy poco utilizado, pero también es importante. Tenemos los espectros visibles. Los elementos, o no solo elementos, sino que también sustancias químicas, tienen su propia, como decir, huella digital en el espectro, no solo en el espectro visible, sino que también en el espectro infrarrojo. Estos son los ejemplos de cada uno de los elementos de la tabla periódica, que fue una aportación de Rydberg. No sé si ustedes han escuchado de una constante de Rydberg. Entonces, él dijo que esa constante, que es ocupada en otros campos, fue también su mayor aporte, el espectro de cada uno de los elementos de la tabla periódica. Nosotros tenemos en la parte superior izquierda el espectro continuo, que es el de la luz. La luz por sí sola, la luz blanca, tiene su propio espectro, que es el que nosotros vemos. Pero al atravesar, como anteriormente dije, la luz acarrea energía con ella. Información con ella. ¿Por qué? Porque cuando la luz atraviesa una sustancia en estado gaseoso, entonces va a tener este tipo de espectro. Este es el del sodio. El espectro de emisión del sodio es el que está aquí, pero tenemos el espectro de emisión y el de absorción. Es decir, que los mismos espectros son iguales porque por un lado se está observando las frecuencias de onda que puede llegar a absorber esa sustancia y también las sustancias de onda que emite.
Es decir, las mismas sustancias que absorbe son las que emiten, porque las otras las reflejan o las refractan. Perdón, las reflejan o las refractan. Esta aplicación es en la astronomía es de esta manera. Tenemos que hay una imagen, en este caso es una nebulosa, y también la de los planetas, que pasan por una rendija y posteriormente por una rejilla de difracción, que es en la que se forman el espectro de los compuestos o sustancias que se encuentran en los planetas o en estos cuerpos. De la misma forma funcionan todas las espectroscopías en los espectros infrarrojo, ultravioleta y visible. Es el mismo principio, al menos físico, pero a nivel cuántico no mucho. Porque tenemos en la parte superior izquierda la luz del objeto de una nebulosa. También tenemos que pasa por una rendija, posteriormente se refleja en un prisma y obtenemos nosotros el espectro a través de computadora. De igual manera funciona con una estrella. Para nosotros poder detectar las composiciones de un planeta o las nebulosas, se tiene que tener una fuente de energía, de luz, detrás de ellos, pues, y estos rayos que emiten luz, posteriormente tienen que pasar por el objeto a estudiar y posteriormente pasarán por un prisma que es el que va a descomponer la luz de esto. Este es un ejemplo sencillo también de cómo funcionaría la luz a través de los planetas. Porque es decir, me recordaste, Ariana, discúlpame que te interrumpa, a esa imagen de aquella, que una de las más famosas que tenemos de Isaac Newton cuando él utilizó el prisma. A Isaac Newton, de hecho, también se le atribuyen este tipo de espectros, pues, porque es como si él no hubiera descubierto que la luz se descompone en sus distintas frecuencias, entonces no habríamos podido descubrir posteriormente que las sustancias químicas también tienen su distinta frecuencia o huella digital. Sí. Viene siendo como las huellas digitales, entonces la luz viene siendo, cuando se descompone, sí, es como que estamos viendo las huellas digitales. Ningún espectro es similar a otro, es decir, el espectro del hidrógeno no va a ser jamás similar al espectro del helio, ni al del sodio, ni al potasio, ni a ningún otro. Eso es un espectro único para cada elemento y sustancia química. Sí. Interesante. Ahora sí puedes continuar. No, claro. Posteriormente también tenemos esto a nivel como el principio físico. Pero ¿cómo funcionan en los telescopios? Los espectrómetros van incrustados en telescopios tanto como espaciales y también están presentes en los telescopios gigantes terrestres. Entonces, nosotros tenemos la rejilla de difracción, tenemos un espejo y este espejo va a reflejar la luz y posteriormente se va a leer en la computadora mediante los dispositivos de carga acoplada, que son llamados CCD, que son los que almacenan información y posteriormente la transforman para que nosotros la podamos ver en nuestra computadora. Es decir, las imágenes que nosotros vemos, un ejemplo del telescopio Hubble, no es porque de un solo la imagen le capturó el Hubble y entonces la NASA la subió. No, no es así. El Hubble captura una serie de imágenes en distintas frecuencias, ya sea infrarroja, visible y ultravioleta, y posteriormente estas son transformadas mediante el CCD y después se ven en la computadora. Entonces, una imagen del universo o del cosmos no es una imagen tomada solo una, es una serie de imágenes que posteriormente son tratadas y son unidas para poder dar una sola. Tenemos cómo funciona el espectro infrarrojo. En el espectro infrarrojo tenemos que la tensión es la tensión entre los enlaces covalentes de los átomos. Entonces, los enlaces y las moléculas están en constante vibración. Por ende, vibran de forma distinta dependiendo de sus enlaces. Como hay muchísimos enlaces, sobre todo en las moléculas orgánicas, que son las que llevan carbono en su estructura, entonces van a vibrar de cierta forma. En este caso pueden vibrar ya sea en tensión simétrica, que estén yendo de arriba para abajo,
o que estén girando. Entonces, o que inclusive estén yendo así en línea recta. Eso va en dependencia de la estructura que pueda llegar a tener una molécula, porque las moléculas tienen muchas estructuras. Entonces, dependiendo de los enlaces que hayan en esta y la estructura que pueda llegar a tener, entonces va a vibrar de forma distinta. Aquí tenemos un ejemplo, suponiendo que el enlace covalente de las moléculas es un resorte. Entonces vamos a tener que se comprimen y que después esos mismos como que se retraen. Y nuevamente se comprimen y se vuelven a retraer. Entonces esa energía que se está ocupando para comprimir y retraerse es la misma que se lee en el espectro infrarrojo, que tenemos el ejemplo de una molécula de metanol a cómo se vería, pues a cómo sería el espectro para detectarla en alguna sustancia. Cada pico que sale en esta gráfica es la tensión que hay en cada enlace. Es decir, para poder comprender este tipo de diagramas, nosotros tenemos que tener conocimiento de cómo es que vibra cada enlace y entonces la energía y la frecuencia a la que lo hacen. Entonces, si nosotros tenemos como hay tablas ya que dicen pues los enlaces, entonces vamos a poder descubrir o identificar más que todo los enlaces a las distintas frecuencias y entonces vamos a decir, ok, mira, aquí hay un enlace, una tensión en el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno. Y de igual manera, otra tensión en el carbono y en el oxígeno. Entonces, así es como nos damos cuenta el tipo de molécula a la que estamos identificando. De igual manera, en el espectro visible que vimos anteriormente, asimismo es con el espectro infrarrojo. Ninguna molécula jamás va a vibrar de la misma manera. Es muy poco probable que una molécula A y una molécula B vibren a la misma frecuencia o de igual manera. Es muy poco probable y por eso es que es confiable en la espectroscopía infrarroja. Ahora hablemos ya de astronomía meramente, de lo que es esta asociación. Anteriormente les dije contenido químico y cuántico un poco, porque es necesario para poder comprenderlo, cómo es que nosotros obtenemos la información de los planetas o las nebulosas o cualquier cuerpo celeste. Ahora hablaremos del origen del sistema solar. El sistema solar hay una teoría llamada la hipótesis nebular, que se dice que el sistema solar se formó a partir de los residuos de una supernova muy, muy grande que formó una nube de gases y que posteriormente esta nube de gases fue girando porque se fue contrayendo y se fue como acumulando en un solo punto y después esta iba girando y entonces empezó a acumular más masa en el centro que a cómo se formó el Sol. Entonces, cuando la energía es suficiente para unir los enlaces entre el hidrógeno y poder formar helio, que es la fusión nuclear, entonces ahí es donde se forma una estrella. También los planetas se formaron no de esta misma manera, pero algo similar. Los planetas se fueron formando en que se iban acumulando pequeños cúmulos de polvo o de restos de la nebulosa en ciertas áreas y entonces fue atrayendo más masa y pues de acuerdo a la gravitación, entonces se fue acumulando y se fue atrayendo más porque entre más masa, más se atrae y así se fueron formando al menos los planetas rocoso y gaseoso. Esa es otra cosa que les voy a mencionar. En el sistema solar se clasifican los planetas dependiendo de su composición o la distancia del Sol. Tenemos que desde la distancia del Sol están los planetas interiores, que son los que están antes del cinturón de asteroides, porque el cinturón de asteroides está después del planeta Marte, que es lo que tenemos aquí. Después del cinturón de asteroides se encuentran los planetas exteriores, que son los planetas gigantes gaseosos que están ya anterior al cinturón de Kuiper. El cinturón de asteroides de Kuiper es el que marca la salida, por así decir, de nuestro sistema solar. Entonces, ¿pero por qué hay planetas rocosos y hay planetas gaseosos? La respuesta, pues, hay una teoría. Se dice que los planetas rocosos están más cercanos al Sol y, pues,
fue porque se fueron acumulando, como dije anteriormente, las nubes de gases, y entonces se fueron condensando, pero fueron atrayendo elementos o sustancias más pesadas. Es decir, las sustancias más ligeras fueron quedando como al fondo, que son las que formaron después los planetas gaseosos. Entonces, todo tiene que ver con el Sol. Entonces, porque como el Sol estaba radiando energía, entonces los planetas más cercanos a él se estaban enfriando, se estaban calentando, y entonces después vino un proceso y después se formaron las rocas, pues los rocosos. Después con los gaseosos pasó distinto, como son moléculas ligeras que no son como atraídas por el Sol, entonces fueron quedando en la parte de atrás del cinturón de asteroides y de esta manera formando los planetas gaseosos, que son de los que vamos a hablar ahorita, que son Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno. Estos planetas gaseosos también tienen su propia clasificación, que es la clasificación entre los gaseosos y los helados. Se les dice que son gaseosos y helados por el simple hecho de la composición química que tienen. Como dije anteriormente, entre más largo vayan a estar, entonces van a tener moléculas más ligeras. Entonces, Júpiter y Saturno tienen una composición bastante similar y un comportamiento bastante similar. Por eso se les clasificó como gigantes gaseosos. De igual manera, con Urano y Neptuno se ponen en gigantes helados porque llegan a tener comportamientos bastante similares, por no decir que son los mismos. Lo voy a tratar en esta presentación, lo haré de esta manera. Hablaremos de Júpiter y de Saturno por aparte porque cada quien tiene características un poco especiales cada uno, y posteriormente hablaré de Neptuno y de Urano de forma al mismo tiempo, porque son planetas muy iguales, entonces su comportamiento es muy similar el uno con el otro. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Primeramente empezaremos hablando de Júpiter. En Júpiter ya han ido distintas sondas a visitarlo. Tenemos las sondas Pioneer 10 y 11, las Voyager que pasaron en su camino a la salida del sistema solar. También tenemos las sondas Galileo Cassini y las New Horizons. Actualmente aún está la sonda Juno, que es la que actualmente está enviando información desde Júpiter hacia la Tierra y está recopilando cada día más distintos datos que nos pueden ayudar al entendimiento de cómo se comporta este planeta a distintas condiciones. Tenemos la composición de Júpiter. La composición química de Júpiter la tenemos... olvidé mencionarles de que Júpiter viene siendo uno de mis planetas favoritos porque es un planeta bastante colorido. Yo ya he tenido la oportunidad de verlo a través de un telescopio y a través del telescopio inclusive se le llegan a ver un poco las como franjas o bandas de colores que tiene. Entonces uno se queda impresionado, al menos yo me quedo impresionada con eso porque no sé, los colores son bastante llamativos. Entonces, pero los colores también tienen su característica particular de esto. Cada color representa una cierta composición, porque, como dije, las moléculas llegan a tener colores distintos a como lo vemos aquí, y la luz es la que nos permite ver esos colores. Entonces, dependiendo de la luz, la molécula que sea va a reflejar cierto color. Entonces, es por eso mismo que los colores tienen mucho que ver con la composición química. Tenemos que en el planeta Júpiter, tenemos aquí las distintas bandas de colores que tiene. Tenemos el amonio, que está en la parte como de la atmósfera, y tenemos también las nubes de amoníaco y ácido sulfúrico. También tenemos nubes de agua y sobre todo de hidrógeno gaseoso, molecular, perdón, no es gaseoso, pero es molecular. Entonces, tenemos que está formado de esta manera: hidrógeno, agua, amonio y también ácido sulfúrico. Aquí en la imagen derecha tenemos la composición meramente como viene desde su núcleo hasta la capa más externa, que sería la atmósfera. Tenemos las presiones en bar, cómo van aumentando desde la atmósfera hasta el núcleo.
las temperaturas que llegan a tener y la composición de las nubes a las distintas alturas, porque como dije, los gases también, dependiendo de su densidad, van a tener distintas, al menos aquí en la Tierra, distintas alturas, si está caliente o si está frío. Esta es otra cosa que hay que tomar en cuenta, la temperatura a la que se encuentran los gases, porque si nosotros tenemos una mezcla de gases y hay un gas caliente y un gas frío, entonces el gas caliente es el que va a la superficie y el gas frío es el que se queda en la parte de abajo. Entonces, esto nos ayuda a entender un poco la dinámica que existe en este planeta. Ya pronto hablaremos de eso, pero enfoquémonos ahorita en lo que es la composición. Tenemos que hay un núcleo como de roca y de metal, pero no cualquier metal. Esto es un metal bastante extraño que cuando yo estaba haciendo esta investigación me sorprendí de que hubiera hidrógeno metálico. Es un tanto extraño porque uno dice, a mí siempre me han enseñado que el hidrógeno es gaseoso y es un no metal. Entonces, cuando te dicen hidrógeno metálico, que te quedas bastante confundido, pero yo investigué de esto. El hidrógeno metálico se da por la contracción que llega a tener el electrón hacia el núcleo por la presión que hay. Es decir, que para obtener hidrógeno metálico tenemos que modificar variables de temperatura y de presión. Se llega a obtener a presiones bastante elevadas y a temperaturas bastante frías. Entonces, si nosotros mezclamos esto, lo vamos a llegar a obtener. Y de hecho, hay un estudio, se hizo la comprobación de esta teoría, en una universidad de Estados Unidos, en Harvard, si no me equivoco, que fue donde lo leí. Entonces, llegaron a obtener una muy pequeña muestra de hidrógeno metálico, pero aún se necesita saber si en realidad se comporta como metal, porque le decimos metálico porque llega a tener las mismas propiedades físicas de un metal, que es que tiene ese color como gris y también que refleja un poco la luz. Pero se faltó pues como ver si transmitía calor y electricidad, que son las características que tienen los metales, que son buenos conductores de calor y de electricidad. Tenemos también el planeta Júpiter. En el planeta Júpiter, tenemos los flujos de calor de Júpiter. Nosotros estamos hablando de los gases calientes y los gases fríos que se mueven uno más arriba que otro y así. Olvidé mencionar antes que Júpiter tiene una peculiaridad. Júpiter irradia más temperatura de la que absorbe. Es decir, a Júpiter le llega luz del Sol, pero irradia mayor cantidad de energía de la que absorbe. Es un fenómeno muy extraño que aún no se ha explicado perfectamente a qué se debe. Bueno, vamos a hacer un aquí para que puedas tomar algo o algo, Ariana. De hecho, sí, así es. Si ustedes pueden observar el cielo, Júpiter hoy en día se puede observar después del Sol. Quiero ver el Sol, la Luna, los dos objetos más brillantes del cielo. Después tenemos al planeta Venus como el número 3. Y no sé si Júpiter es el número 4 o el 5, creo que es el número 4, objeto más brillante. Cuando estás hablando, Ariana, de que irradia demasiada luminosidad. Es bastante brillante. Para aquellos que quieran encontrar a Júpiter en el cielo, ahorita actualmente lo podemos empezar a ver en dirección, quiero ver, hacia el oeste, hacia el sureste, hacia el sureste en el cielo, a unos, dependiendo de la hora, pues ahorita está desde acá, desde León, Nicaragua, está a aproximadamente unos 45 grados. Es un objeto bastante brillante. Y usted no es difícil reconocerlo porque brilla más que una estrella. También entonces, la diferencia entre una estrella y un planeta, pues saber que lo que está observando es que la estrella como que parpadea, un planeta no. Entonces, esa puede ser otra pista de que estamos observando un planeta. Perfecto. Ahora sí, Ariana. Bueno, la imagen que tenemos a la izquierda son los nombres que se le van dando a los distintos tipos de bandas o colores o líneas que tiene Júpiter. Entonces, aquí tenemos el polo sur y el polo norte, y entonces a lo largo del planeta se les va dando distintos nombres para poder identificarlas y así hacer un estudio más específico de estas. Tenemos la gran peculiaridad de Júpiter, la mancha roja, que se sabe que es una tormenta.
pero en sí lo que hay en esa tormenta no se sabe porque como es un planeta masivo y no tiene superficie, entonces uno no puede como mandar como sondas a cómo se va a hacer próximamente a Marte, que se va a mandar el Perseverance. Entonces uno no puede como ir, pues, por así decirlo. De la Gran Mancha Roja de Júpiter se sabe que es una tormenta que está formada. Disculpa, Ariana, se se quedó mudo el micrófono. No se escucha. Ahora, Ahora sí, ahora sí. okay. Ok, entonces, recopilando lo que había dicho anteriormente, tenemos que la gran peculiaridad de Júpiter es la mancha roja. Se sabe que es una tormenta que desde que se empezó a observar Júpiter existe, es decir, que lleva más de 300 años existiendo y que la vamos observando. Y se han hecho distintas teorías sobre lo que puede llegar a ser, inclusive antes de que se tuviera la tecnología actual, se pensaba que Júpiter en la tormenta era un pilar. Es un poco loco si nosotros lo escuchamos ahorita, pero antes de tener toda la tecnología se pensaba que era un pilar. Es un poco extraño, pero bueno. Entonces, esta tormenta, la que la mantiene girando, son teorías, porque como dije, no se ha comprobado nada. Lo que la mantiene girando es ese mismo flujo de aire que hay en los planetas entre un flujo más caliente y un flujo más frío de aire. Entonces, como están en continuo movimiento, se tiene la teoría de que es la que le da más como energía. Este es el espectro de emisión térmica de la tormenta. Las partes oscuras son las partes como más frías y las partes más claras son las partes más calientes. Entonces, si nosotros miramos aquí, tenemos que la parte de arriba es la parte fría y la parte caliente es la parte de abajo. Entonces, por eso en este espectro térmico infrarrojo es que se basó para decir de que se mantiene por ese flujo de aire que existe en Júpiter o corrientes de gases que hay. Actualmente estaremos hablando de las condiciones climáticas. Viene tomando en cuenta los que ya les he ido mencionando, de las temperaturas que hay y cómo se mueven. El calor que llega del Sol se transporta de tres formas, en forma de radiación, en forma de convección y en forma de conducción. Entonces tenemos que en Júpiter hay la mayor cantidad, la forma en la que se transmite el calor más abundante es la convección, porque es cuando se da el rozamiento de dos superficies, es decir, de una caliente y una fría. Entonces se va a transferir el calor de la sustancia más caliente a la más fría. Y entonces van a estar como en continuo movimiento en el caso de los gases, ¿sí? Ok, aquí tenemos esta animación que se da a la izquierda, que se mueve en una dirección y en otra, son las direcciones en las que se mueven los vientos o el aire o los gases en Júpiter. Entonces, cada una tiene una dirección distinta, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, por el mismo movimiento que he venido mencionando. Y también el espectro térmico que tiene Júpiter. Como mencioné anteriormente, las partes más brillantes son las más calientes y las partes más oscuras son las más frías. Entonces, tenemos las distintas temperaturas que se han llegado a observar en Júpiter. Algo especial de Júpiter y que también es por eso que lo hace uno de mis planetas favoritos, es de que de frente tiene colores, o sea, de frente, pero en los polos, tanto norte y sur es distinto, porque tienen una coloración como azul y esto es gracias al metano que se encuentra en muy pequeña proporción en este planeta, pero también es el encargado de darle las tonalidades al planeta de Urano y de Neptuno. Es por eso que son color azul, debido a que hay metano. Y como anteriormente dije, como están más lejos, es un gas bastante ligero y por eso hay mayor abundancia en los planetas más externos del sistema solar. Y bueno, pues ahora vendremos a hablar de Saturno. Saturno ha sido visitado por estas
estas sondas que son la Pioneer 11, la Voyager 1, Voyager 2 y la sonda Cassini. Saturno es un planeta que lo caracteriza por tener los discos o los anillos hacia alrededor. Se tiene la teoría que estos anillos se formaron porque una luna de este planeta se fue desintegrando alrededor y entonces le dio como esa formación. Otra cosa que lo ayudó a que todavía estén es que se forman más como en una parte inferior, como del Ecuador. No sé si me entienden, es que no sé. Tenemos lo mismo la composición química para Saturno. Tenemos los distintos colores que Saturno tiene, que son colores bastante similares a Júpiter y por ende son compuestos bastante similares y su comportamiento es casi similar también al momento de hablar del flujo o las corrientes de aire que se encuentran en esto. Tenemos que esta línea de acá, olvides mencionarlo, es la temperatura. Es decir, a la temperatura a la que vaya la línea, entonces a esa temperatura es la que va a estar el gas y va a estar entonces la coloración de este planeta. Y en el eje de la Y tenemos la altitud, yendo desde el núcleo hasta la atmósfera. Entonces tenemos nubes de agua, de igual manera nubes de amonio y también nubes de ácido sulfúrico. Aquí tenemos, bueno, me confundí al poner las imágenes aquí, pero vendría siendo un poco la misma composición de Júpiter. También se dice que tienen un núcleo de roca y de metales, que está hecho también de hidrógeno metálico, como lo mencioné anteriormente, y también las temperaturas y las presiones van variando yendo desde el núcleo hacia la capa más externa. También en Saturno se tiene la peculiaridad de que emite mayor cantidad de energía de la que absorbe. Y aún no se tiene como una explicación lógica para esto, porque es decir, absorbe cierta cantidad de energía del Sol, pero emite más de la que absorbió. Son como misterios que aún se tienen actualmente sobre este planeta. Ahora hablemos de lo que hace Saturno tan especial, que son los anillos. Los anillos se fueron nombrando mediante se iban descubriendo. Entonces tenemos desde el anillo más exterior, uno de los anillos más exteriores, que es A, luego el B, luego el C y luego el D, y por último tenemos el F, que es el anillo más delgado y ha sido el último en descubrirse. Como dije, se fueron nombrando en orden en que se iban descubriendo. Estos anillos también se van desintegrando en forma de lluvia y van cayendo a este planeta en forma de lluvia. Es un fenómeno que se cree que siempre ha existido y entonces va a llegar a un punto en que Saturno se quede sin anillos porque todos sus anillos están cayendo en forma de lluvia en este planeta. Entonces se cree que de aquí a mucho tiempo probablemente nosotros ya no estemos y ya no va a tener más anillos. La imagen que tenemos abajo es la composición de estos anillos. Se da porque, como anteriormente dije, se tiene la teoría que fueron lunas que se fueron desintegrando alrededor del planeta y entonces fueron quedando ahí polvo e inclusive rocas y que de esto están formados. La tonalidad azul o celeste que se encuentra en esta imagen corresponde al anillo B y nos dice que hay moléculas de agua congelada, o sea, de hielo. En cambio, la tonalidad del anillo C, que son anillos más interiores al planeta, tiene una tonalidad un poco más como roja. Y entonces esto nos indica que son moléculas presentes como el amonio, que están aquí, o inclusive moléculas orgánicas. Aún no se tiene como conocimiento de por qué existen moléculas orgánicas en abundancia en el sistema solar o inclusive en el universo. Es un tanto extraño, pero son cosas que se siguen investigando. Ahora tenemos las... Ariana, nuevamente se pegó, perdón, no, tu micrófono. Mientras activas eso, casualmente alguien estaba preguntando por el hexágono ahorita, fíjate. Mientras activas tu micrófono y puedas tomar un poco de aire, pues yo sé que un poco cansado.
Ahí te comento que hay una serie de preguntas que nos han enviado los amigos que están viendo ahorita esta transmisión y al final de que termines tu charla vamos a tratar de contestar la mayor parte de ello para que ver si puedes compartirnos alguna respuesta de lo que ellos están consultando, si leíste algo al respecto. Entonces a los amigos, pues al final ya falta un poco de slides para que podamos compartir un poco las preguntas de ustedes. ¿Está bien? Ok. ¿Se escucha ahora, Emilio? Perfectamente. Ok. Entonces, continuando con las manchas blancas que se encuentran en Saturno, son tormentas que se han venido formando. Como se encuentran en Júpiter tormentas enormes, como la mancha roja, también se encuentran en Saturno. Nada más de que no se forma una mancha muy grande, sino que son blancas. Inclusive Saturno tiene como puntos blancos, que son los puntos de tormenta, y en este caso las líneas que son como la dirección en la que van viajando estas tormentas y así, pero no son tan masivas como las que hay en Júpiter, porque estamos hablando de que es un planeta más pequeño y es menos masivo. Entonces no son tormentas que dilaten mucho tiempo. Es decir, se ha observado que las tormentas han dilatado como 300 días o por ahí, inclusive no mucho, tal vez como 3 meses, pero sí existen de la misma forma que existen en Júpiter. Tenemos de lo que mencionaba Emilio, que son los hexágonos en el polo norte de Saturno. Los hexágonos se dan por las corrientes de aire que hay en este planeta. Como dije, todo depende de las corrientes, el flujo de aire que hay y las temperaturas a las que se encuentran. Entonces, se dan porque las corrientes de distintas temperaturas se van como así, de igual manera se van como rozando, y entonces van formando este tipo de fenómenos. Aún no se tiene exactamente el por qué, porque son áreas bastante complejas de estudio, pero esa es la teoría más aceptada, que es debido a las tormentas y la temperatura que estas tienen y el flujo a las que van. Tenemos el planeta Urano. De Urano y de Neptuno tristemente no se sabe mucho. ¿Por qué? Porque solo ha sido visitado por la sonda Voyager 2, que fue una de las sondas que han salido del sistema solar. Y entonces, en su camino de salida, pasaron por el planeta Urano y el planeta Neptuno, tomando distintas fotografías en distintas frecuencias y haciendo después, posteriormente, enviarlas acá a la Tierra y hacer los estudios de por qué estos planetas se comportan de forma similar. Por eso dije que los iba a tratar al mismo tiempo, porque aparte que no se sabe mucho, entonces se ha descubierto de lo poco que se tiene que se comportan de forma muy similar. Bueno, de igual manera Neptuno, que como eso solamente ha sido visitado por la Voyager 2, entonces pues eso es de lo que vamos a hablar ahorita. Tenemos la atmósfera de Urano y de Neptuno. Como anteriormente he ido mencionando en las diapositivas anteriores, con la composición de los planetas de Saturno y de Júpiter, entonces se componen en su mayoría de lo mismo, pero como les mencioné, hay una mayor cantidad de metano, de ácido sulfúrico, de hidrosulfuro de amonio y de agua. Pero lo que le da esa tonalidad especial a estos planetas, un color como verdoso y azul, es gracias al metano. El metano es el que le da estos como colores muy, muy bonitos, por así decirlo. La composición externa de estos planetas se cree que esta también, que tienen de igual manera como tienen los planetas de Júpiter y Saturno, un núcleo rocoso que está en su mayormente hecho de agua. También tenemos, en estos planetas no se forman hidrógeno metálico porque las condiciones de presiones y de temperatura no son lo suficiente como para que se llegue a dar este fenómeno. Entonces, aquí en estos no hay hidrógenos metálicos. Luego tenemos los mantos de hielo, que son los que vienen después del núcleo. Estos mantos están también compuestos como por agua,
también tenemos que, ya saliéndonos un poco a la superficie, que es la atmósfera de ellos, son de hidrógeno y de helio. Son los elementos que más abundan en esto, y en su capa más externa tenemos que el metano, que es el que le da el color, como dije anteriormente. Tenemos los perfiles de viento, de Urano y de Neptuno, que siguen siendo de alguna manera las corrientes de los vientos, cómo se mueven. En este caso, si ustedes pueden ver, se van moviendo de forma muy similar en los dos planetas. Tenemos las direcciones, las velocidades a las que se mueven y las latitudes del planeta, es decir, como la altura. Yendo de abajo hacia arriba en las imágenes, las latitudes. Entonces, se llegan a mover como de una forma como sinusoidal. Y ambos es casi lo mismo, pero por eso mismo dije que los iba a tratar al mismo tiempo, por el comportamiento que ellos tienen. Ahora también estos planetas llegan a tener anillos al igual que Saturno. De hecho, olvidé mencionarlo, pero Júpiter también tiene anillos, nada más que muy tenues y muy finos, que no son como muy visibles, como son los de Urano y los de Saturno. Los anillos de Neptuno también son bastante tenues y no se ven de forma como muy simple. Tenemos en la imagen izquierda los anillos de Urano y también la composición del planeta, es decir, los distintos colores, que como dije anteriormente, cada color es un compuesto. Entonces tenemos que el más verdoso vienen siendo ya moléculas de metano, moléculas de agua, y los colores más azules, y así vienen siendo moléculas de metano. Entonces, de igual manera, los anillos en Neptuno. Se tiene también la misma teoría de la formación de estos anillos que se tienen en Saturno, que fueron por una fragmentación de distintos satélites de estos planetas. Entonces, haciendo un ligero resumen de la composición de estos planetas, tenemos que Júpiter está conformado en su mayoría por hidrógeno, que es un total del 86.2% de este planeta, y por helio en 13.6%, y por metano, amonio, agua, el ácido sulfúrico y entre otros en un 0.2%. Si ustedes pueden observar, Júpiter y Saturno tienen una composición muy similar, porque abundan la misma cantidad de elementos en distintas proporciones, pero son los que más abundan. Y en proporciones muy bajas ya vienen siendo otras moléculas. Y en Urano y en Neptuno vienen teniendo hidrógeno, que es el elemento más abundante en el cosmos, en un 82.5% en Urano, 15.2% de helio y 2.3% sobre todo de metano. Y de igual forma en Neptuno. Si ustedes ven, las proporciones son casi las mismas comparando Urano con Neptuno. Es por eso que se le da como ese comportamiento similar a estos dos. Y pues bueno, ese ha sido más o menos lo que le quería hablar, un poco de todos estos temas así de composición. La verdad que es un tema bastante extraño para tratar, la composición química, porque no es algo como muy fácil de hacer. Son cosas que se tiene que tener bastante conocimiento, como vimos anteriormente, a nivel cuántico, del comportamiento de los electrones cuando van saltando de un estado de energía a otro, y aprender a descifrar lo que significa ese salto en el tipo de onda, y de igual manera la vibración de los enlaces que estos pueden llegar a tener. En la espectroscopía ultravioleta se toman en cuenta inclusive factores más complejos, como son los enlaces pi y los enlaces sigma en los átomos. Por eso tampoco no lo quise tratar mucho, porque es un tema bastante amplio y bastante complejo. Los enlaces pi y los enlaces sigma covalentes en las distintas moléculas, que tiene que ver también con las estructuras que pueden llegar a tener. No sé, nos iban a decir ahí algunas preguntas que fueron poniendo en los comentarios para que... Bueno, antes de pasar un poquito a las partes de las preguntas y todo, Ariana, te quiero felicitar, la verdad que
Se nota que has leído bastante de este tema. Es bastante interesante ver todo eso, pues más que todo para saber, tener bastante información. Felicitaciones, Ariana, la verdad que creo que hemos visto los comentarios también de muchas personas de que le ha gustado tu charla, que está bastante interesante. Y bueno, quiero comentarle a los amigos y amigas que están viendo esta transmisión que Ariana es nuestro miembro más nuevo de la asociación. Todos nosotros somos astrónomos aficionados, somos personas autodidactas, nos tratamos de autocapacitar para tratar de compartir estos tipos de conocimientos. Y dado que la fortaleza de Ariana, podríamos decir, es la parte de la química, como estudiante de ingeniería química, nos pareció importante que ella pudiera compartirnos también desde el punto de vista de la astronomía. Por eso es que Ariana, podríamos decir que estamos en su campo, parte de su campo, Sí. pues prácticamente tiene bastante, como ustedes verán, bastante conocimiento. Vamos a tratar de pasar algunas preguntas, porque vamos a tratar de ir de atrás para adelante con aquellas personas que nos estuvieron preguntando, que realizaron algunas preguntas. Y si Ariana, si tú tienes respuesta a eso, pues excelente. Si no tienes respuesta, pues está bien. Como les decimos a los amigos y amigas, somos aficionados y somos autodidactas de esta ciencia. Y bueno, vamos a comenzar comencemos con los reyes del hogar, que los reyes del hogar son los niños. Y una niña te estaba viendo, una niña de 6 años, increíble. Vaya. Todo eso. Y te pregunta y dice, soy Ixel, tengo 6 años de edad y me gusta estudiar el espacio. Interesante, pues, eso es bonito ver una niña que te está viendo, que te está viendo, te está preguntando. Y dice, mi pregunta es, ¿cómo es que la luna obtiene la luz del sol? Bueno, la luna se comporta como un espejo. Entonces, la luz que llega del sol, la luna la refleja hacia la Tierra. Entonces, es por eso que se ve muy brillante. La luna por sí sola no tiene brillo. Entonces, es toda la luz del sol que la refleja. Es correcto. Bueno, gracias a la niña Ixel por estar pendiente, por la tirar verdad que me gustaría como felicitarla porque me siento como halagada de que una niña de 6 años, y me impresiona que desde muy pequeño ya vengamos como interesados en temas de ciencia. Mi mamá siempre dice de que cada quien nace como con su estrella. Y la verdad que siento que tiene como razón, porque cada quien tiene su talento y cosas que le gusta. Y la verdad que es impresionante que una niña de 6 años esté viendo este tipo de contenido. Porque no cualquier niño ahora se pone a ver temas de ciencias, o inclusive entre nosotros los jóvenes o adolescentes. Sí, increíble, ¿verdad? Que una niña esté pendiente de eso, pues. Sí. Y que le agradecemos su interés por la pregunta que envió ella, pues. Vamos a pasar a una siguiente pregunta, pues. Evelyn Hernández, buenas noches. Tenía la presentación. Tengo una pregunta, dice ahí, si por medio de la luz se puede obtener información de otros planetas a los que no se ha visitado, a los que no se ha visitado, esta misma relación es la que se une para tener información acerca de los agujeros negros. Vamos, creo que son dos preguntas en una. Vamos con la primera. Si por medio de la luz se puede obtener información de otros planetas. Exacto, porque tiene que haber una fuente de emisión de luz en la parte de atrás del planeta para que la luz que este planeta absorbe o refleje la pueda leer los espectroscopios que son acoplados en las sondas que visitan estos planetas. Y con respecto al comportamiento de los agujeros negros, pues sí tiene que ver bastante con la luz, porque las estrellas, que son las que emiten luz, y a la vez los planetas, que son las que las reciben, son las que muestran este tipo de comportamiento. Pero también tiene que ver un poco más de eso con las teorías de Newton de la relatividad y los estudios que hizo Stephen Hawking. Yo de eso no sé muy bien, pero sí sé que los agujeros negros tienden a doblar la luz cuando pasan, inclusive no solo la doblan, sino que también la absorben. Entonces es como una pista como para saberlo. Exacto, recordemos de que la gravedad de los agujeros negros es demasiado fuerte, es súper fuerte, y lo que ellos deforman el espacio, y dado que ellos atraen la luz, la gravedad es tan enorme, es tan fuerte en sí, que la luz en sí no refleja lo que es un agujero negro. Entonces, uno de los métodos de detección es cuando logran ver
un agujero negro es que, por ejemplo, cuando un telescopio, ya sea espacial o terrestre, está enfocando un área del espacio y ellos miran un comportamiento bastante extraño, lo que son estrellas o estrellas alrededor, ellos pueden asumir también de que puede existir lo que es un agujero negro. Dado que la luz no lo puede reflejar, lo que hacen ellos es atraer esa luz hacia ellos y engullirlo, no sé si es la palabra adecuada, y a través de esa deformación, dependiendo del comportamiento de las estrellas alrededor, es que ellos pueden detectar, hasta donde yo he leído, que puede existir ahí lo que es un agujero negro. Bien, vamos con otra pregunta. Alejandro Herrera dice en la espectroscopía, ¿cómo se consigue diferenciar cada uno de los elementos que se captan al recibir la luz sin que se confundan las huellas de cada uno dentro de la información obtenida? Eso va en dependencia de la frecuencia. Espérame, déjeme retroceder a ese campo. Eso va en dependencia de las frecuencias que ellos logren absorber o emitir. Es decir, no se va a confundir porque, como dije, son como huellas digitales. En nosotros los humanos las huellas digitales no se repiten la mía con la de otra persona. Entonces, así mismo es con los elementos. Los elementos tienden a absorber cierta cantidad de luz en distintas frecuencias, distintas ondas, y después la emiten. Entonces, por eso es que no se confunden, porque absorben solo cierto campo específico y después luego la emiten. Entonces, no es como algo que se pueda confundir por las frecuencias que existen. Excelente. ¿Podrías repetir brevemente, Adriana, lo que es el hidrógeno metálico? Yo recuerdo que hablaste de eso en la presentación para William Reyes. Ok. El hidrógeno metálico, por sí solo el hidrógeno en estado natural aquí en la Tierra no es un metal, es solo un gas. Pero a ciertas condiciones de presión y de temperatura se puede llegar a convertir en metal. Aún no se sabe si también puede tener la misma como comportamiento de los metales, que es que conducen calor y conducen electricidad, son buenos conductores, pero se da mediante la disminución de temperatura y el aumento de la presión, que hacen de que el electrón como que se contraiga más hacia el núcleo. Entonces, de esta forma es como que se llegan a convertir en un metal. Eso, como le dije anteriormente, no se tiene del todo claro. Han sido estudios que se han hecho a distancias en estos planetas, que fue la primera vez que se logró como captar o identificar, y que se trató de repetir en la Universidad de Harvard. Entonces, no es como que se tenga como bien estudiado, pero en sí, esa es la teoría como general para predecir ese comportamiento. De hecho, científicos ya tenían desde hace 80 años la teoría que se podría llegar a comportar como metal el hidrógeno. Pero hasta 80 años después que ellos lo dijeron, fue que se comprobó. Excelente. Muy bien. Muchas gracias, Ariana. Vamos con una pregunta de Mike López. Dice, si cada elemento o composición emite cierta longitud de onda, ¿qué ocurre con los elementos sintéticos? ¿Qué longitudes de onda emiten? ¿No existen esta emisión en el espacio? No, como se dice, son elementos sintéticos que son creados en colisionadores de partículas que se disparan a los núcleos de los elementos, se les dispara con protones o electrones que después son captados y entonces son creados por la misma como condiciones a las que se someten por actividad humana, pero naturalmente no existen. Entonces, al menos hasta donde yo logré investigar, no miré que en el cosmos hubiera algún tipo de elemento sintético. Entonces, no sabría decirles, pero a mi parecer, o sea, en mi punto de vista, creo que no deben de existir en el universo porque son creados por actividad humana. Y aquí en la tabla que les tengo en la parte derecha, se pueden ver de forma muy tenue la línea de esos elementos que son los que están en la parte más de abajo, es decir, en la última línea son el espectro de emisión de esos elementos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver acá si tenemos, a ver, no sé si has leído sobre esto que está comunicando acá uno de los que miraron la charla.
Quizá nuestra ponente pueda comentar un poco de los gigantes gaseosos, pero los exoplanetarios. O sea, los exoplanetarios son aquellos que están fuera de nuestro sistema solar, como los Júpiter calientes. Sí. Bueno, la verdad, yo solo me enfoqué ahorita al investigar sobre los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar. No investigué sobre exoplanetas, entonces, pero imagino que si son catalogados como gigantes gaseosos, probablemente tengan la misma composición química que tienen los planetas en nuestro sistema solar, que vienen siendo sobre todo de, de agua, de amonio y de distintas otras moléculas. Bien. Hay una pregunta aquí de un joven, dice, perdón, dice, incluye las lunas de Urano, la luna pan de Urano, perdón, de Saturno, si esa no cuenta como luna de Saturno. Bueno, en esa sí se la puedo responder de acá. La luna de Saturno, de hecho, Saturno es el planeta que posee más lunas en el sistema solar de las descubiertas. Anteriormente era el planeta Júpiter, pero Saturno tiene a la fecha, tiene alrededor no, descubiertas son 82 lunas. Y Pan, la luna de Saturno Pan, también está dentro de esas 88 lunas, dentro de esas 82 lunas. Vamos a buscar alguna pregunta por acá. Bueno, Gerald pregunta, ¿qué pasa si caen meteoritos en estos planetas gaseosos? Supongo que se quedarían como atrapados en estos planetas y debido a la presión que estos planetas tienen en su interior, se destruirían y entonces empezarían como a formar parte de la composición de estos planetas. Es decir, aquí en la Tierra un meteorito cae y deja sobre la superficie terrestre como un hueco. En el caso de los planetas gaseosos, al no existir superficie sólida como en los planetas rocosos, entonces imagino que solo es destruido por la presión en el interior de estos planetas. Así es, de hecho, esto hay una enorme presión, pues no sé, la verdad que para la ciencia sigue siendo un misterio. Si estos planetas gaseosos tienen algún tipo de superficie o van directamente al núcleo. Solamente para manejar un poquito la nomenclatura astronómica, quisiera explicarle a Gerald de que un meteorito se le clasifica meteorito cuando ya estos logran impactar la superficie de un objeto terrestre, por ejemplo, lo que puede ser la Luna, lo que puede ser en Marte y todos los demás planetas, los planetas rocosos que bien explicabas al inicio, Ariana. Y para aquellos que no logran caer o impactar la superficie terrestre, esos son clasificados como meteoros. Meteoros, pero como no logran, esto se desintegran en la entrada al planeta, pues no logran tocar tierra, son clasificados como meteoros. Pero meteoritos es cuando esto ya logran impactar una superficie. Muy bien. Vamos con una siguiente pregunta. Pregunta Fabio López, ¿se ha confirmado la existencia de carbono o silicio en algún otro planeta del sistema solar? De carbono sí, que fue de los planetas que estoy hablando aquí. Pero de silicio al menos no me encontré con una composición de estos, pero carbono sí, tanto en satélites como de Saturno, o en las mismas composiciones de metano en Neptuno y en Urano. Pero de silicio, pues no, en la lectura que hice no me salió como una mención a este elemento. Aún se tiene como la incógnita de cómo es que hay carbono en el espacio, pero pues son como misterios de esta misma ciencia. Bien, muy bien, gracias. Vamos con otra pregunta acá. Emery Mendoza, Emery Mesa, ¿tendrá el planetoide Plutón algún tipo de composición atmosférica o es solo roca estéril de compuestos químicos? Creo que es solo roca. Debe de tener su composición, las rocas estas deben de tener una composición, pero como dije, solamente me voy a enfocar en los planetas gaseosos. Entonces, pues no vi muy bien la parte química de Plutón. Muy bien. Hasta donde entendemos nosotros con la sonda New Horizons que sobrevoló, mejor dicho, lo que es Plutón hace 5 años, creo que fue en el 2015, pues el problema con Plutón es que tiene una gravedad tan baja, tan pequeña, que la atmósfera del planetoide escapa al espacio. Y no recuerdo yo ahorita el detalle exacto, habría que investigar cuál era la composición dentro de esa atmósfera, cómo es la composición química del mismo planetoide, pero es una pregunta
bastante interesante que nos va a tener que obligar a tener que ir a buscarlo en la fuente de información confiable Sí. que podemos tener. Y dice acá una persona, Evelyn Hernández, me encanta la presentación, estudio física, matemáticas. Es interesante saber que en Nicaragua existen espacios para debatir acerca de estos contenidos. No lo, no lo sabía, pues bien. Evelyn, estas son charlas que estamos dando entre los miembros de Asafile. Tenemos aquí otros comentarios. Te mandan saludos de Perú. Muchas gracias por compartir esta información. Estudiante de ingeniería mecánica y me trae mucho estudiar el espacio de manera aficionada como ustedes. Muchas gracias, Brian, por tu comentario. Vamos a ver si tenemos por acá algunas preguntas. Tenemos aquí la de un amigo, por aquí estaba, lo había visto por acá. No sé si habías leído sobre esta pregunta. Si podría Júpiter convertirse en una estrella, dado que está compuesto principalmente de hidrógeno y que hay presiones altísimas en ese planeta. Se sabe de estrellas llamadas enanas marrones que tienen tamaño y composición similar a las de Júpiter. ¿Podría haberse convertido? ¿Leíste un poco sobre eso, Mariana? Sí. Cuando el sistema solar se empezó a formar, probablemente Júpiter pudo haberse convertido en una estrella si hubiera obtenido como la suficiente energía de romper esto, de fusionar, perdón, los enlaces de hidrógeno. Pero actualmente, en las condiciones que existen ahorita, pues entonces no. Porque para que las estrellas funcionen de esta manera se tienen que valer de algo llamado efecto túnel, que es la energía que se requiere para que estos átomos logren fusionarse. Si una estrella, como un cúmulo, no cumple como con esta condición, no tiene suficiente fuerza, entonces no se va a volver una estrella, solo va a ser un cúmulo de gas. Muy bien. Gracias, Ariana. Y Luis Alberto Udiel, maravillosa presentación, Ariana. No estudia astronomía ni química, sin embargo, son temas que me apasionan bastante y siempre disfruto aprender más acerca del universo. Excelente. Luis, te animamos a que leas bastante sobre estos temas de nivel aficionado, así como lo hacemos nosotros. La verdad que son bastante temas apasionantes, como bien lo dices, una vez que ya te metes en estos temas, es bastante difícil dejarlo, ¿verdad? Porque no abre los ojos de muchas cosas. Uno, entre más va descubriendo, va respondiendo interrogantes que se plantea anteriormente, entonces le van surgiendo aún más preguntas de los descubrimientos que se obtienen. Como dice una frase en la película Interestelar, somos seres humanos, los fuimos nacidos para explorar. Es decir, el ser humano no está conforme solo con saber de que, bueno, aquí en la Tierra tenemos vida, sino que no, estamos buscando a ver si hay indicios de vida en otros planetas. El ser humano por su naturaleza ya es curioso. Entonces, cada pregunta contestada nos lleva a una nueva interrogante. Y entonces, con cosas que vas conociendo, te vas enamorando aún más. Increíble. Sí. Te preguntan acá también, Tere Arbizú, ¿cuál sería el elemento con mayor abundancia en el espacio? Ese es el hidrógeno molecular, que es el elemento más simple. En su estructura solo tiene un protón y un electrón. Bien, gracias. Por eso es el número 1 en la tabla periódica, ¿no? Sí, la tabla periódica va ordenada dependiendo de los electrones o protones que llegan a tener. ¿Cómo funciona la tabla periódica? Esa pregunta ya mía. Yo no soy químico, pero podría decirme un poco. Bueno, los elementos ordenados en la tabla periódica actualmente fueron obra de Lavoisier. Entonces fueron ordenados de forma que ascendente con respecto a su número de electrones y de protones, yendo de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces, entre más nos movamos a la derecha, van a ir aumentando sus números de protones y de electrones. Y de igual manera, si nos movemos de arriba hacia abajo. Esto sí, hay algunos elementos en su estado fundamental están en equilibrio. Es decir, que tienen la misma cantidad de partículas negativas como de positivas. Pero también hay momentos en que no es así. Llegan a tener más protones y entonces esto lo hacen los famosos isótopos que conocemos, que son los radioactivos. Entonces, eso va en dependencia de la estructura que pueden llegar a tener y tienden a ser bastante inestables. En su estado fundamental, que es a cómo se representa en la tabla periódica, son los estados en los que los elementos son estables. Perfecto.
Excelente. Vamos a ver una última pregunta que yo había visto por acá. Bueno, mandaron una última ahorita recientemente, pero bueno, vamos a ver acá. Dice, ¿qué creen que ocurrirá con los gigantes gaseosos, con los gigantes gaseosos, los planetas, obviamente, cuando el Sol crezca y se convierta en una gigante roja? Creo que de igual manera se van a desintegrar, dependiendo de la energía que les puedan llegar a emitir, porque como son compuestos bastante ligeros, no creo que soporten como mucho calor. Y creo Muy que se bien. llegarían a desintegrar. Ok, vamos ahora sí para que pueda descansar, Ariana. Y vamos con una última pregunta acá. Pregunta por el deuterio y el tritio y el deuterio. Pues me imagino que está relacionada a la pregunta de la tabla periódica. Que, pero sí, ¿qué pasó con el deuterio y el tritio? No, Esos son elementos de la tabla periódica. creo que sí. Ujú. Ok, muy bien. Bueno, permítame, quiero ver si tenemos. Víctor Crespín le manda saludos, dice acá, excelente presentación, saludos desde México. Muchas gracias, Maid. También tenemos acá un comentario de Edu Aguirre, excelente ponencia, saludos, Estudio Química Industrial en Unán, Managua. Este tema es muy interesante, muchas gracias, Edu. Queremos agradecer también, amigos, lo que es tenemos acá, Allen Sánchez. Bueno, la verdad que le parece que bueno, es bueno saber que le ha gustado a los amigos y amigas que han visto en la transmisión este tema. Ariana, como ustedes podrán ver, se capacitó bastante para poder transmitir lo mejor posible su charla. Queremos agradecer los comentarios también de Cristian Alberto García, los de Danilo Antonio, que estuvo también colaborando, Allen Sánchez. También tenemos, Fabio López, Eduardo Cantillo. Muy buena charla. Felicidades al nuevo miembro. Muy bien. Walter, Walter Oporta. Ya sabes, soy tu fan. Sí, Qué es un bueno, amigo qué mío. bueno. ¿Ah? Es un amigo mío de la Excelente, bueno, universidad. Julio Alexander, muy buena charla. Quisiera, antes de finalizar, Ariana, y para los amigos que han visto la presentación, Ariana es una joven que bastante joven, estudiante universitaria, que está iniciando esta parte de la divulgación científica. Quisiera que podrías comunicarle, enviarle, como joven que eres, como mujer que eres, algún tipo de mensaje para aquellas jóvenes, las muchachas, principalmente aquellas que pueden estar en la escuela, en la universidad, para que puedan acercarse un poco más a estos temas interesantes de ciencia. Y me gustaría si le podría mandar algún mensaje, porque yo sé que hay personas que no solamente en Nicaragua nos están viendo, hay personas también de afuera, y agradecemos a todos por estar conectados en este momento viendo la transmisión. Ariana, un minuto por lo menos para que le podría mandar un mensaje a esas jóvenes que tenemos, y lo importante, el rol de la mujer en esto, increíble. Pues nada, solo que se animen porque la verdad es que uno, sea hombre o sea mujer actualmente, creo que ya no existe mucho lo que es como la desviación entre hombre y mujer. En ciertos lugares tal vez sí, pero creo que viene más que todo dado por uno. Si nosotros somos curiosos en un aspecto, ya sea en astronomía, química, física, entonces nosotros tenemos que ir como avanzando en eso. Nosotros mismos nos podemos dar el conocimiento y más aún que tenemos la herramienta más fácil que es el internet. Entonces, nada, pues yo cuando me metí a estudiar ingeniería yo imaginé que solamente iban a haber, al menos en su mayoría, hombres, pero dije yo, pues ya ni modo, pues vamos a ver cómo le hacemos. Pero uno llega como en ese ambiente, uno ya se llega como a sentir un poco cómodo y no le llegas a poner tanta atención de si son más que todo hombres o mujeres. Claro, antes sí estaba esa como especialidad que solo los hombres podían estudiar, pero miremos el ejemplo de Marie Curie.
que es la científica mujer más importante hasta de la antigüedad, bueno, ni tan antigüedad, pues, pero ella no estaba permitido estudiar en Polonia, que fue donde ella nació, solamente hasta la secundaria, y ella estudió, pero ella estudiaba en escuelas clandestinas, que eran de mujeres, porque no les permitían a las mujeres entrar a la universidad. El conocimiento depende de uno, porque solamente porque Marie Curie no le iban a dejar estudiar en Universidad de Polonia, ella se iba a quedar en Polonia. Recordemos que después ella se fue a Francia porque quería adquirir más conocimientos y quería entrar a la universidad. Así que depende del entusiasmo y ánimo que nosotros le lleguemos a poner, no de factores exteriores. Muy bien, gracias Ariana, y gracias por tu aporte. Nos aclaran acá que el deuterio y el tritio son isótopos de hidrógeno. Muchas gracias a los que han colaborado también a través de sus comentarios y complementando un poco la charla. Sí. Para Cristian Alberto García, muy buenas aportaciones también, dicen acá. Excelente. Antes de finalizar, quisiera ya darle la antesala a ustedes de la siguiente charla que tenemos el día domingo, el próximo domingo, en el mismo horario que se llevó a cabo acá. Voy a compartirle la pantalla. Este evento, quisiera decirle que ya está compartido, ya se subió a nuestra página en Facebook, se llama Ventana de Lanzamiento a Marte. Quien lo va a impartir es una amiga de México. Su nombre es Ana Julia Banda, divulgadora científica en temas de astronáutica. Ahora que precisamente que se está hablando de los dos lanzamientos que se han hecho de parte del Emiratos Árabes, y también el que realizó también China, y el que va a realizar el próximo 30 de julio, lo que es la NASA, pues, que va a mandar el rover, el Perseverance, porque ahora las agencias espaciales están dirigiendo su mirada, por decirlo así, hacia el planeta rojo, porque están mandando diferentes sondas, diferentes orbitadores y todo para estar analizando la superficie, la superficie terrestre, la parte de la atmósfera, para hacer valoraciones de las diferentes condiciones. El Perseverance es muy importante porque se va a tratar de analizar si hubo indicios de vida en el pasado, o existen todavía elementos suficientes para que se puedan crear condiciones de vida para posibles, quisiera recalcar esa palabra, viajes a Marte. Y más ahora que tenemos la parte de lo que es el involucramiento de la empresa privada, de lo que recientemente hizo SpaceX. Entonces, Ana Julia tiene una amplia experiencia en estos temas, ha brindado varias charlas ya en diferentes páginas también, y a la vez también quisiera invitarlos a la otra charla también que nosotros somos colaboradores de la página Neurona Red de México. Ellos están organizando para el lanzamiento del Perseverance 2 días de charlas, debates entre colegas, divulgadores de ciencia, aquí a nivel de Latinoamérica, y en el cual pues va a estar bastante interesante. Siempre es bueno, ya que no podemos salir de casa, para los que sí se pueden quedar en casa, sabemos que otros no, siempre es bueno tratar de incrementar nuestro conocimiento a través de esta charla. Entonces, permítanme, vamos a... Muy bien. Muy bien, amigos, muchas gracias por estar atentos a la transmisión. Por estar atento a la transmisión, y lo invitamos el siguiente domingo al mismo horario. Que tengan todos una muy buena noche y muchas gracias por todos por participar. Compartan esto a los amigos o amigas que tengan, y o si se conectaron tarde, pues va a quedar ahí compartido en la página de Zafile para que puedan verlo, todo lo conversado y todo lo que nos estuvo diciendo Ariana desde un inicio. Muy bien, Ariana, gracias por estar acá. Sí, y claro. Una muy buena noche también para ti, y nos vemos pronto en las reuniones de Zafile y actividades que vamos a estar llevando a cabo. Sí, buenas noches.